La mayoría de las personas cree que la Ouija es solo un juego. Un pedazo de madera con letras, números y una flecha de plástico que se mueve porque alguien la empuja sin darse cuenta. Eso es lo que dicen. Hasta que algo responde. Porque el verdadero problema de la Ouija no es si crees o no en ella. El problema es que algo siempre cree en ti. Hay personas que jugaron una sola vez. Y nunca más volvieron a dormir con la luz apagada. Otras aseguran que nada pasó. Pero aún así evitan hablar del tema. Como si nombrarlo fuera suficiente para que algo vuelva a escucharlos. Esta noche no te voy a pedir que creas. Solo que escuches. Porque los relatos que vas a oír no hablan de demonios, ni de posesiones exageradas. Hablan de cosas pequeñas. Miradas que duran demasiado. Ruidos que no deberían existir. Y presencias que no se fueron cuando la sesión terminó. Si alguna vez te ofrecieron jugar a la Ouija. Si alguna vez pensaste que era inofensiva. O si simplemente tienes curiosidad. Tal vez este no sea el mejor momento para apagar la luz. Relato 1. La primera vez que jugaron, nadie tenía miedo. Ese detalle es importante. Éramos 4. 2 amigos, una amiga, y yo. Teníamos entre 19 y 21 años. Y estábamos en el cuarto de Luis, en la casa de sus padres. Una casa normal. Demasiado normal para lo que ocurrió ahí. La tabla la había conseguido su primo en un mercado de pulgas. No era antigua, ni llamativa. Solo madera clara, letras negras. Y un puntero de plástico transparente, rayado por el uso. Recuerdo que alguien bromeó diciendo que si algo aparecía, saldríamos corriendo. Nos reímos. Nadie apagó el celular. Nadie cerró las cortinas. Todo fue irresponsablemente tranquilo. Colocamos la tabla en el suelo. Apagamos la luz principal. Y dejamos solo una lámpara pequeña junto a la cama. Las sombras no eran profundas. El ambiente no era pesado. Eso vino después. Apoyamos los dedos sobre el puntero. Apenas tocándolo. Como dicen que debe hacerse. Luis preguntó si había alguien ahí. Nada. Volvió a preguntar. Silencio. Pasaron casi 2 minutos sin que ocurriera absolutamente nada. Las risas regresaron. Alguien dijo que era una pérdida de tiempo. Entonces pasó algo extraño. Pero tan sutil, que casi nadie lo notó. El puntero no se movió. No deslizó. No vibró. Simplemente se sintió más pesado. Como si ya no estuviera descansando sobre la tabla, sino sobre algo más. Preguntamos de nuevo. ¿Hay alguien aquí? El puntero siguió inmóvil. Pero mis dedos comenzaron a sudar. No por nervios, sino por una sensación rara. Como cuando sabes que alguien está muy cerca de ti, aunque no lo veas. Nuestra amiga dijo que sentía frío en la espalda. Luis se burló. Yo no dije nada. Entonces, sin que nadie empujara, el puntero se deslizó apenas 1 centímetro. Tal vez menos. Fue tan poco que si alguien me lo contara, yo tampoco lo creería. Se detuvo sobre la letra S. Nadie habló. Luis preguntó si era casualidad. El puntero no se movió. Preguntó si alguien estaba jugando con nosotros. Nada. Pasaron varios segundos. Demasiados. Entonces alguien preguntó algo estúpido. Algo que no debía hacerse tan pronto. ¿Cómo te llamas? El puntero se movió. Lento. Pesado. Como arrastrándose. S. A. N.
Cuando llegó a la última letra, sentí claramente que mis dedos ya no tocaban el puntero. Y aún así, seguía moviéndose. Nadie gritó. Nadie corrió. Solo nos quedamos ahí, mirando algo que ya no parecía un juego. Mientras la habitación se sentía demasiado pequeña. Y eso apenas fue el comienzo. Relato 2. A diferencia del primero, en este nadie pensó que fuera una broma desde el inicio. Ocurrió en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen, y donde las noches son demasiado silenciosas. La casa no era vieja. Eso también es importante. No había historias previas, ni rumores de apariciones, ni antecedentes extraños. Era la casa de los abuelos de Mariana. Ellos habían salido ese fin de semana y le dejaron el lugar para que se quedara con unas amigas. 4 en total. No estaban buscando invocar nada. Ni espíritus, ni demonios, ni muertos famosos. La ouija apareció porque alguien la llevó por si acaso. La colocaron sobre la mesa del comedor, con una sola vela en medio. Más por estética que por creencia. Al inicio, hicieron todo bien. Preguntaron si había alguien presente. Esperaron. No se rieron. No hicieron preguntas estúpidas. El puntero se movió casi de inmediato. Un sí claro. Eso fue lo primero que las puso nerviosas. Mariana preguntó si podían hablar. Otro sí. La voz de nadie se escuchaba. Pero la comunicación era demasiado ordenada. Preguntaron cosas simples. Si estaba solo. Si había sido humano. Las respuestas siempre eran claras. Sin rodeos. Sin bromas. Nunca respondió mal. Nunca deletreó incoherencias. Nunca se equivocó. Eso les dio confianza. Una de ellas preguntó si podía decir su nombre. El puntero se deslizó lentamente. M. A. R. Se detuvo. Mariana sintió un nudo en el estómago. Pensó que era casualidad. Preguntó si se refería a ella. Él sí fue inmediato. Las otras se miraron. No era gracioso, pero tampoco parecía peligroso. Preguntaron cómo sabía su nombre. La respuesta tardó más. El puntero se movió despacio, como si cada letra costara esfuerzo. T. E. V. E. O. Te veo. Mariana rió nerviosa. Dijo que seguramente alguien estaba empujando. Nadie retiró los dedos. La temperatura bajó. No bruscamente. Solo lo suficiente para notarse en la piel. Preguntaron dónde estaba. El puntero fue directo al centro de la tabla. Luego así. Dentro. Esa palabra no estaba escrita. Pero todas la entendieron. Una de ellas quiso terminar la sesión. Dijo que ya era suficiente. Mariana preguntó si podían despedirse. El puntero tardó. Luego escribió no. Preguntaron por qué. La respuesta fue lenta. Pesada. Letra por letra. Aún no te veo la cara. La vela parpadeó. En ese momento, una de ellas retiró los dedos del puntero. Nada explotó. Nada se movió violentamente. El puntero simplemente siguió avanzando. Sin manos. Escribió una sola palabra más. Mariana. Ella sintió claramente que algo estaba detrás de ella. No una presencia agresiva. No algo monstruoso. Algo paciente.
Algo que no tenía prisa. Cerraron la sesión como pudieron. Dijeron adiós. Apagaron la vela. Guardaron la tabla en una bolsa. Esa noche nadie durmió bien. Pero lo peor no pasó ahí. Durante semanas, Mariana comenzó a sentir que alguien la observaba cuando se miraba al espejo. No veía nada, pero siempre tenía la sensación de que alguien más estaba usando sus ojos para mirarse. Nunca volvió a jugar a la ouija. Nunca tuvo pesadillas. Nunca escuchó voces. Solo una certeza que no la abandona hasta hoy. Aquello con lo que hablaron. Nunca respondió mal. Porque nunca tuvo intención de irse. Relato 3. En esta historia no hubo burlas. Tampoco risas nerviosas. Solo cansancio. Fue después de una fiesta pequeña. Nada grande. Nada fuera de lo normal. 3 amigos regresaron a un departamento rentado cerca de la universidad. Era tarde. Demasiado tarde para tomar buenas decisiones. La ouija no era nueva para ellos. Ya la habían usado antes. Nunca había pasado nada. Esa confianza fue el error. La colocaron en el suelo de la sala. No encendieron velas. No apagaron todas las luces. No hicieron ningún ritual. Se sentaron alrededor. Pusieron los dedos sobre el puntero. Y preguntaron si había alguien. La respuesta llegó rápido. Demasiado. El puntero se movía con una facilidad extraña. Como si ya supiera a dónde ir. Respondía bien. Claro. Sin confusión. Preguntaron cosas sin importancia. Nada personal. Nada profundo. Entonces uno de ellos hizo una pregunta que no estaba planeada. Preguntó si aquello podía salir de la tabla. El puntero se detuvo. La habitación se quedó en silencio. Como si el sonido hubiera sido absorbido por las paredes. Respondió que sí. Uno de ellos se rió. Dijo que eso era imposible. Preguntaron cómo. El puntero se movió lentamente. Hasta una respuesta que ninguno esperaba. No decía cómo. Decía cuándo. Y la respuesta fue simple. Esa noche. Nadie dijo nada durante varios segundos. El aire se sentía pesado. No frío. Pesado. Uno de ellos sugirió terminar. Dijo que ya era tarde. Nadie se despidió. Nadie dijo adiós. Simplemente quitaron los dedos. Se levantaron. Y dejaron la tabla ahí. En medio de la sala. Ese fue el verdadero error. Uno se fue a su cuarto. Otro se quedó en el sofá. El tercero fue a la cocina por agua. Nadie apagó la luz. Minutos después, el que estaba en el sofá escuchó un sonido. Era leve. Como algo arrastrándose. Pensó que era el refrigerador. Luego escuchó el mismo sonido. Pero más cerca. Se incorporó un poco. Vio el puntero. Movido. No estaba donde lo habían dejado. No gritó. No despertó a nadie. Pensó que alguien estaba jugando una broma. Hasta que escuchó pasos. No venían del pasillo. Venían desde la sala. Pasos lentos. Arrastrados. Pesados. El puntero volvió a moverse. No señalaba letras. Se desplazaba hacia él. El miedo llegó tarde. Cuando intentó levantarse, su cuerpo no respondió de inmediato. Sintió una presión en el pecho. Como si alguien se hubiera sentado sobre él. No vio nada. Pero sintió respiración. Muy cerca. En algún punto perdió el conocimiento. Por la mañana, los 3 despertaron con la misma sensación. Cansancio extremo. Dolor en el cuerpo.
Y la certeza de que alguien había estado ahí. La tabla estaba en la basura. Rota. Nadie recordaba haberla roto. Nadie recordaba haberla tirado. Desde esa noche, en ese departamento ocurrían cosas pequeñas. Objetos fuera de lugar. Luces encendidas. Sonidos leves. Nada espectacular. Nada suficiente para llamar a un sacerdote. Solo lo suficiente para no sentirse solos nunca más. Meses después, cuando se mudaron, uno de ellos se llevó el puntero por error, mezclado entre sus cosas. A veces, cuando despierta de madrugada, lo encuentra en lugares donde no lo dejó. Nunca volvió a tocar una ouija, pero aprendió algo que repite cada vez que puede. No importa lo que hagas durante la sesión. Lo único que importa es cerrarla. Relato 4. Nadie volvió a usar la ouija. Ese es el detalle que casi siempre se pasa por alto cuando se cuentan estas historias. La gente piensa que el problema es seguir jugando. Insistir. Provocar. Pero a veces, el verdadero horror empieza cuando ya no hay nada con que jugar. Esto le pasó a Andrés. Vivía solo en un departamento pequeño. En una zona común, ruidosa durante el día. Y extrañamente silenciosa por las noches. Había jugado a la ouija una sola vez. Años atrás. En casa de unos amigos. Nada grave. Nada espectacular. La sesión fue corta. Sin respuestas claras. Sin sustos. Incluso bromearon diciendo que no había funcionado. Después de eso, Andrés nunca volvió a pensar en el tema. Hasta que comenzaron los despertares. No pesadillas. No gritos. Solo despertaba. Con los ojos abiertos. Mirando el techo. Con la sensación clara de que no estaba solo. Al inicio lo atribuyó al estrés. Al trabajo. Al cansancio acumulado. Pero la sensación no se iba. No era miedo. Era presencia. Como cuando sabes que alguien está detrás de ti. Aunque no lo escuches. Y no lo veas. Comenzó a dormir con la luz encendida. Luego con la televisión prendida. Aunque no estuviera viendo nada. Aún así, seguía despertando a la misma hora. Siempre entre las 3 y las 4 de la mañana. Nunca vio nada. Pero empezó a notar cosas pequeñas. La silla del comedor ligeramente movida. La puerta del baño entornada. Objetos que no recordaba haber tocado. Nada suficiente para alarmarse. Hasta que una noche, al levantarse a tomar agua, vio su reflejo en la ventana. Y durante un segundo, no se movió al mismo tiempo que él. Parpadeó. Sacudió la cabeza. Se convenció de que estaba cansado. Pero esa noche no durmió. Días después, empezó a escuchar su nombre. No voces claras. No palabras completas. Solo la sensación de que alguien lo pensaba. Como si su nombre flotara en el aire. Nunca respondió. Nunca habló en voz alta. Instintivamente sabía que no debía hacerlo. Un domingo, ordenando cosas viejas, encontró algo que no recordaba haber guardado. Una foto. Era de aquella reunión. Años atrás. Cuando jugaron a la ouija. Todos estaban sonriendo. La tabla estaba sobre la mesa. El puntero. No. No aparecía en la foto. Eso le incomodó más de lo que esperaba. Esa noche soñó que estaba despierto. Soñó que alguien estaba sentado al borde de su cama, observándolo dormir.
No hablaba. No se movía. Solo esperaba. Al despertar, tenía la clara sensación de que el sueño no había terminado. A partir de ahí, las cosas empeoraron lentamente. Los espejos comenzaron a incomodarlo. No por lo que mostraban, sino por lo que sentía al mirarlos. Como si algo del otro lado lo estuviera observando con demasiada atención. Un día, al llegar del trabajo, encontró la puerta de su departamento abierta. Nada estaba forzado. Nada robado. Pero en el centro de la sala, sobre el suelo, había algo que nunca había tenido ahí. El puntero. Rayado. Viejo. Igual al de aquella noche. No gritó. No llamó a nadie. Solo lo miró durante mucho tiempo. Con una certeza helada en el pecho. No recordaba haberlo guardado. No recordaba haberlo llevado consigo. Pero ahí estaba. Esa noche. No despertó a las 3. Despertó antes. Porque sintió respiración. No sobre su cara. No sobre su cuello. Junto a su oído. Lenta. Paciente. Como si algo hubiera esperado años. Solo para asegurarse de que él estuviera listo. Al día siguiente, Andrés se mudó. Dejó casi todo atrás. Nunca volvió a ese departamento. Nunca volvió a ver el puntero. Pero hasta hoy, cuando despierta en la madrugada, sabe algo con total claridad. No todo necesita una puerta abierta para entrar. Algunas cosas solo necesitan que una vez las hayas invitado. Relato 5. Este relato no tiene un inicio claro. Porque cuando ocurrió, nadie estaba intentando contactar nada. No había una sesión. No había preguntas. No había intención. Y aún así, algo respondió. Todo pasó en una secundaria pública. En turno vespertino. Un edificio viejo, pero funcional. Aulas comunes. Pasillos largos. Baños con luces que parpadeaban desde siempre. Nada fuera de lo normal. La tabla de Ouija apareció porque alguien la llevó para asustar a los demás. Era de cartón, barata. Comprada en una tienda cualquiera. No parecía peligrosa. Ni siquiera parecía real. La guardaron en el salón de artes. En un estante junto a materiales viejos. Ahí se quedó. Durante semanas nadie la tocó. Hasta que comenzaron los comentarios. Un conserje dijo que por las tardes escuchaba ruidos en ese salón. Golpes suaves. Como si alguien moviera cosas lentamente. Pensó que eran gatos. Una maestra dijo que al cerrar el aula, siempre tenía la sensación de olvidar algo. Aunque revisara todo 2 veces. Los alumnos empezaron a evitar ese salón. Decían que se sentía incómodo. Nada más. Un viernes, una alumna se quedó hasta tarde terminando un trabajo. Estaba sola. Asegura que nunca vio la tabla. Solo escuchó un sonido seco. Como plástico golpeando madera. Se asomó. El puntero estaba en el suelo. No gritó. No corrió. Lo levantó. Y lo dejó en el estante. Pensando que alguien lo había tirado antes. Esa noche, el guardia escuchó pasos. No en el pasillo. Dentro del salón. Cuando abrió la puerta, no había nadie. Pero la mesa estaba movida. Y la tabla. Abierta. A partir de ahí, las cosas se volvieron más difíciles de ignorar.
El puntero aparecía en lugares distintos. Sobre escritorios. En el piso. Dentro de mochilas. Nadie admitía tocarlo. Un día, una alumna comenzó a llorar en clase. Dijo que sentía que alguien la observaba desde atrás. Pero cuando volteaba, no había nadie. Otro alumno dijo que soñó con el salón vacío, con la tabla en el centro y todas las sillas alrededor ocupadas. El director decidió tirar la ouija. La metieron en una bolsa negra y la sacaron al final del día. Nunca llegó al contenedor. La bolsa apareció al día siguiente, en el mismo estante, abierta. El puntero estaba colocado en el centro de la tabla, perfectamente alineado. No hubo sesión, no hubo invocación, pero algo ya había aprendido el lugar. Las noches se volvieron más pesadas. Luces encendiéndose solas. Puertas que no cerraban. Pasos en aulas vacías. Un conserje renunció. Dijo que alguien lo acompañaba cuando barría, pero nunca podía verlo. Finalmente, cerraron el salón, clausurado por mantenimiento. La tabla desapareció poco después. Nadie sabe quién se la llevó. Pero el edificio nunca volvió a sentirse igual. Aún hoy, cuando el turno vespertino termina y los pasillos quedan vacíos, hay quienes aseguran escuchar el sonido de algo moviéndose lentamente sobre una mesa. No letras, no palabras, solo el sonido de algo esperando a que alguien, en algún momento, decida volver a jugar. Porque no siempre se trata de llamar a algo. A veces, solo basta con dejar la puerta donde pueda ser vista. Estos fueron los relatos de esta noche. Si quieres seguir oyendo relatos de cosas paranormales, nos apoyarías dejando tu like y suscribiéndote al canal. Nos vemos en el próximo video, aquí en Susurros de lo Siniestro.